Después de estar más de 10 días en Japón y conocer más acerca de la cultura de este país, cómo viven, los avances tecnológicos que tienen, la manera correcta de desenvolverse, todo lo que envuelve a la vida en Japón y todo lo que ustedes han escuchado, y ahora conocer otra realidad de que aquí pueden haber más de 30.000 personas viviendo en un barrio bastante pobre, gente que pues cayó en adicciones, vagabundos. ¿Ustedes se imaginaban que todo eso podía ocurrir aquí en Japón? Pues eso es lo que vamos a comprobar Ramón y yo. Justamente estamos caminando hacia el barrio más pobre del país. ¿Y dónde queda, Ramón? Nos encontramos ahora en Osaka, que está más o menos a 2 horas en tren bala de Tokio, de la capital. Y aquí sí que hemos notado una diferencia, no podríamos decir extremadamente grande, pero considerable con respecto a otros destinos que ya hemos visitado. Pero ahora, hoy vamos a comprobar eso. Vamos a ver cómo es un barrio pobre, cómo se desenvuelve la vida en un lugar así. Porque si ya la vida común se desenvuelve muy diferente al resto de los demás países, ¿cómo será la gente que se crió en este país, pero que vive una vida en la calle? Tenemos que ver realmente si es cierto lo que se dice y si es cierto lo que se publica por internet. Tal vez nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Ni siquiera nosotros sabemos con qué nos vamos a encontrar, y menos habiendo estado tantos días ya aquí en Japón y haber visto la calidad de vida que tiene este país. Pero bueno, no te despegues de allí porque estamos caminando justo hacia allá. Bueno, es primera vez que yo veo a un señor que recoge latas en la calle aquí en Japón. Es la primera vez. Estamos muy cerca del barrio, estamos a tan solo unos 20 minutos a pie. Y fíjense, este señor, pues como en cualquier otro país, recogiendo latas, cartón, cosas de reciclaje para, bueno, tener ingresos extra. La verdad es que esto es muy difícil de ver aquí en Japón. La verdad es que esto no pensábamos que ocurría aquí en Japón. No, bueno, y además que no estamos todavía en el lugar. No, estamos muy cerca, pero no estamos todavía allí. Pues vamos para allá. Eso sí, algo interesante que notó Ramón es que está muy organizado. Sí. Su carrito está impecablemente ordenado. Sí, sí, tiene todo así bien separadito. No sé si te recuerdas que allá en Tokio pasamos por una zona que era como del gobierno, debajo de un puente, y allí había alguna gente que parecía ser indigente. Y tenían todo como perfectamente, o sea, vivían en cartones. Sí, exactamente. Pero perfectamente organizado. Es como una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Sí. Incluso en la gente que vive sin hogar. Exactamente, pero ¿saben qué? Me llamó poderosamente la atención en ese momento, que no vimos a las personas que viven ahí. Estaban los lugares, estaba todo allí, sí, pero no vimos a la gente. Exacto, debe ser que estarían trabajando y simplemente viven en la calle. Ustedes se estarán preguntando cómo llega la gente de un país como Japón a ser indigentes, vagabundos, a no tener un empleo cuando este país es de primer mundo, donde ofertas de trabajo es lo que sobran. Pues vamos a meterlos un poco más en contexto de quiénes son este tipo de personas y por qué llegan a este punto. Bueno, fíjense que esta parte ya venimos caminando por más de 20 minutos y esta zona sí que luce bastante, ya más normal. Yo diría que tiene menos mantenimiento. Menos mantenimiento. Aquí las plantas ya crecen en el suelo y nadie viene a limpiar, digamos, la zona. A ver, no es que está sucio, está aceptable, pero no tiene el estándar japonés que hemos visto hasta el momento. Exactamente, no tiene el estándar japonés que hemos visto. No es que nos estemos quejando, pero para nada. Solo estamos dando nuestras observaciones de las diferencias que encontramos entre esta zona y pues las zonas que ya hemos visitado. Fíjense que esto estábamos pasando por debajo de un puentecito por aquí, que esto muy turístico no es que sea. No, yo creo que por aquí no pasa casi nadie. Pero fíjense que todas estas barreras es para impedir que las personas se pongan aquí a dormir, que armen campamentos, carpas. Es para evitar eso. Tienen pincho. Inclusive, exacto, tienen barras ahí, alambres de púas allá, para que ni siquiera puedan meterse por aquí y usarlo de resguardo. Ah, mira, seguro una persona que vive por acá pues deja sus zapatos aquí. Pero sí, esto parece una especie de cárcel. Miren cómo enrejan toda la parte de abajo de este puente aquí, que puede ser un refugio bastante bueno cuando hay sol, lluvia. Y vean cómo lo enrejan para evitar que la gente se pueda meter allá abajo. Muy raro. Una de las razones por la cual la gente termina en este tipo de lugares, vagabundeando
y en la calle, es porque aquí en Japón existe un tema con el honor muy grande. Y lo ha sido desde hace siglos. Estas personas usualmente tienen algún problema en casa que les causa vergüenza y pues terminan yéndose de casa por esta razón y no tienen más a dónde ir. Y por vergüenza del problema que tuvieron, no regresan y prefieren quedarse en la calle. Y es común que aquí en Japón desaparezcan más o menos 100.000 personas al año. Pero no es que desaparecen porque han sido secuestrados o algo así, sino que ellos mismos buscan desaparecer. Claro. No se desviven. ¿Ah, no? Desaparecen. Del todo. Del todo. De hecho, hay empresas que se dedican a ayudarte a desaparecer. Te buscan otros documentos. ¡Wow! Sí, te buscan otros lugares a donde irte. Te dicen que tienes que perder total contacto con tu familia y tú simplemente abandonas esa vida. Pasa mucho también con gente que tiene demasiada presión laboral. ¡Wow! Entonces no llegan a ese nivel de desvivirse, vamos a decirlo, sino que simplemente desaparecen y cambian de nombre, ahorran, cancelan todas sus deudas y se marchan. ¡Wow! Y van a otro lugar. ¡Qué impresionante Sí. eso! Miren, y más impresionante ver grafitis ahora. Bueno, miren esto, toda esta pared está rayada. Esto sí es una locura. Y por allá hay un puente. Vamos a ver si nos podemos meter un poco por debajo de ese túnel, que es un paso peatonal. Ya aquí huele un poco mal. Se ve que pues la gente lo usa de baño. Pero sí, es un paso peatonal. Pero fíjense cómo está todo grafiteado. Yo pensé que estas cosas no ocurrían por acá tampoco, y como que sí. Esto es como la parte de atrás de un negocio. Pero vean cómo cambia el aspecto totalmente, y si se han seguido la serie de Japón a detalle, pues notarán grandes diferencias con respecto a este video y lo que les he mostrado ya. Bueno, ya estamos cada vez más cerca, estamos a escasos 5 minutos de entrar como al barrio en sí. Estos son los alrededores, las avenidas principales. Fíjense que aquí vuelve a estar todo esto vallado. Sí que hay mucha circulación de personas también, una cantidad enorme de bicicletas estacionadas aquí, pero una cantidad absurda, miren eso. Muchísimas bicicletas, muchísimas. ¡Wow! ¿Qué es eso? Eso todo aquí enfrente es como objetos acumulados ahí, ¿no? O sea, basura no es. No estoy seguro. A lo mejor esto es como un almacén. O es la casa de alguien. Pero miren todo esto aquí. ¡Qué locura! Extraño. Colchonetas, paraguas. Miren, hay un letrero de SOS allí. Ahí hay una cuestión con la bandera de Ucrania. A lo mejor es algo relacionado a la protesta. No me queda claro. Miren, por ejemplo, aquí hay una persona que está durmiendo allí. Y fíjense cómo tiene todas sus cosas ordenadas en ese carrito. Y él vive aquí en la calle. O sea, fíjense todo esto. Todo esto es basura aquí acumulada, que seguramente la gente que vive en esta zona pues va acumulando aquí. No sé, para quien lo necesite. Hay unas pequeñas mesitas, un sillón. Aquí vive gente. Mire, una alfombra, sillones. Hay un baño portátil aquí. Esto es una carpa aquí. Esto es un lugar donde vive gente. Bueno, yo no sé si ustedes van a poder notar que allí hay como especie de una librería, ¿ok? Miren esto está aquí en la calle, amigos. Es una librería con sofá, con mesita, todo aquí predispuesto. Esto sí que me deja loco acá. Ahora, ¿cómo se llama este barrio? Vamos a ir contándoles a medida que vamos caminando por el lugar. Kamagasaki. Este es el nombre antiguo utilizado desde 1922 hasta 1966. Después de ese año, el barrio pasó a llamarse Airin-Chiku, pero la mayoría de la gente lo sigue llamando Kamagasaki. Los barrios que componen Kamagasaki están ubicados cerca de la estación de tren Shin Imamiya, en la línea de Osaka Loop, debajo de la región del famoso barrio Shinsekai, que también presenta un ambiente más cosmopolita. El distrito de Kamagasaki es un lugar donde los pobres y las personas sin hogar se han ido acumulando desde el periodo de la posguerra, y especialmente en la década de 1960, pero su historia de pobreza viene mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el periodo Edo hubo muchos alojamientos de madera para turistas que se extendían desde el barrio actual de Nden Town a través de los barrios de Tennoji, Namba y Mamiya aquí en Osaka. Este lugar se llamó Nagamachi. Se cree que el barrio Nagamachi tenía más de 2.800 alojamientos de madera para alquilar, albergando a más de 6.000 personas en la era Meiji en el año 1886. Miren, esto verlo es increíble. Mira, ahí está ese señor que vive aquí también en la calle alimentando las palomitas. Allá está otro señor con un refugio ahí que también vive. Miren, simplemente son como especies de campamentos aquí donde se acumula, no sé por qué esta cantidad de basura, pero aquí también vive gente, ¿ok? Imagino que es como un centro de reciclaje, supongo, pero es que esto lleva mucho tiempo ya aquí porque esos cartones están podridos. Miren esta parte aquí como está como encerrada con cualquier cantidad de maderitas y cosas, porque esas dos cosas que ustedes ven allí como cubiertas, eso son casas. Mira, aquí escucho hasta un televisor. Ahí vive gente y está totalmente cerrado. Todo esto que ustedes están viendo aquí son casas, amigos. Casas pues bien improvisadas.
Yo creo que es que aquí pues funciona un centro de reciclaje y pues al mismo tiempo funciona como hogar de las personas que puedan trabajar en ese lugar también. No huele mal porque no es basura orgánica, pero por ejemplo, miren, eso es una casa, ahí ve gente, esto es un pequeño huerto, aunque no hay nada ahorita sembrado, está todo muerto, pero esto sí no me lo esperaba encontrar acá. Y fíjense cómo luce los alrededores del barrio. Edificios súper comunistas, simples. Este parece más bien una prisión. Fíjense cómo tiene rejas con púas allí y todo. Tiene una gran barrera acá en la parte de afuera como para que no se vea hacia el interior. Miren todo esto, qué locura. Miren, por ejemplo, este señor allí tiene todas sus cosas en el carrito y ahí está, simplemente allí sentado, viviendo. Gente sonriente además. Miren, allá está otro señor en la esquina. También, miren, comiendo de lo más tranquilo. Curioso es que además está este edificio aquí a un lado. Que y está más reciente, ¿no? No solamente reciente, está perfecto. Hay ese contraste bastante... Sin embargo, noten este detalle. Los pisos superiores están libres, están abiertos, pero el primer piso está cerrado. Está totalmente enrejado, como que el que tiene más fácil acceso desde la calle. Claro. Vean cómo pasa el tren por aquí. Fíjense, este edificio también está totalmente abandonado y aquí hay muchos edificios que están como especie de renovación, podríamos decir. Mira, yo no sé si es renovación esto, la verdad. Tendríamos que entrar un poco más para asegurar. Después de muchos giros y vueltas que involucraron la estructuración de los barrios, en 1925, en la segunda expansión de Osaka, la región sur fue nombrada como Kamagasaki. En ese momento, un barrio común y sin ningún problema. La ciudad de Osaka fue próspera hasta que fue afectada por la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, gente de diferentes partes de Japón vino a Osaka para construir doyas, que son zonas de alojamiento. Por alguna razón, la mayoría de estas personas pobres se acumularon en la región de Kamagasaki. En los años 50, callejones de chozas de madera, a veces cubiertas de lienzo, surgieron alrededor de la región. Incluso, con la eliminación de estos alojamientos precarios y la construcción de apartamentos adecuados, cada vez más parados, caminantes y personas sin hogar frecuentaban el barrio en busca de amistades y trabajo. Sin embargo, y a pesar de que estamos en un barrio pobre, por así decirlo, fíjense que de momento vemos estructuras ya más modernas en los alrededores. Muchas bicicletas simplemente están ahí en la calle y me atrevo a decir que sin ningún tipo de amarre, me parece. Simplemente están allí. Algunas tienen cadenas, otras no tienen cadenas. Por ejemplo, esta está simplemente allí puesta. No tienen seguridad ni siquiera. O sea, no es que por ser un barrio pobre es un barrio peligroso. Por lo menos eso es lo que nos han dicho. Las maquinitas no dejan de estar presentes. Y este tipo de máquinas algunas veces son el sustento de muchas de las personas que viven en la calle. Bueno, pequeños negocitos, miren, súper humildes, pero nos llamó la atención, miren, este tiene al Che Guevara aquí. Un cartel del Che Guevara aquí en Japón. ¿Conocerán al Che Guevara en Japón? Hombre, aparentemente, y no solamente eso, miren lo que hay acá. Ah, miren. Esto es como una cuestión así de... De todo un poco. Sí, de todo un poco. Esta es la bandera palestina, esta es la bandera LGTBQ, Free Gaza, y parece que aquí dan como conciertos. Mítines, conciertos. Puede ser como un centro comunal, ¿no? O algo así. Ahora, ¿pero por qué la gente terminaba en este lugar? ¿Por qué la gente sigue viniendo para acá? Lo que pasa es que este barrio se hizo famoso por tener alojamientos baratos. Y además se conseguían trabajos que eran anunciados a través de oradores, de carteles. Normalmente el tipo de trabajos que también se conseguían aquí era pues trabajos de la construcción, el trabajo de mercancías, el portuario también. Bueno, aquí estamos llegando a una especie de plaza, pero fíjense que la plaza es como encerrada. Voy a usar la camarita pequeña para no llamar tanto la atención. Miren, aquí solo hay gente mayor y fíjense que son japoneses. No es que son, por ejemplo, personas de otras nacionalidades que, bueno, están pasando por situaciones difíciles, que puede llegar a ser el caso. En su mayoría, como ustedes pueden ver, son personas mayores. Vean cómo lucen las fachadas de algunos locales, de algunas edificaciones totalmente deshechas y muchos negocios abandonados. Me imagino que estos son lugares de comida. Fíjense cómo pues también tienen disponible este tipo de lugares. ¡Ay! Miren, muchas personas son agradables, no tienen ningún problema en salir en cámara. Y esto es algo que sí me sorprende. Normalmente cuando uno viene a este tipo de barrios en otros países, eres muy mal visto. Puede ser peligroso, sí. Esto es como un distrito comercial. Ah, mira, sí. De los techados. De estas calles comerciales que son totalmente techadas. Y está justo al lado de la plaza que estuvimos recorriendo hace un momento, fíjense. Eso de allí, eso que está ahí al fondo, es la plaza de la que venimos, que había un montón de señores que se veía que, bueno, no hacen absolutamente nada. Esto es muy común en Japón, se llama Shotengai. Una zona techada comercial en donde hay muchos
muchos negocios y tal, pero bueno, esta se ve que es distinta a las que hemos recorrido, ¿no? Kamagasaki es como un barrio o una región que no ha podido salir del todo de la crisis económica y social que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, hoy el barrio ha cambiado y mejorado mucho en comparación con el pasado, pero todavía hay muchos habitantes de la calle pobres y desempleados. La mayoría de los habitantes de la región son trabajadores temporales y jornaleros que no tienen un trabajo fijo, pero trabajan y tienen una vida normal. Además de los residentes, el vecindario alberga a muchas personas sin hogar. Miren, esta es otra plaza que queda también muy cerca. Fíjense que se ve un poco más ya desordenado. Ah, miren, aquí se ve que cocinan y todo acá, porque aquí normalmente vienen muchas entidades religiosas, muchas ONG de ayudas y pues les brindan alimentos. Probablemente aquí sea donde reparten los alimentos. Fíjense que tienen calderas grandes allá pues cocinando, y pues lo mismo aquí, mucha gente pues simplemente sentada pasando el día. Por allá está un señor acostado. Mira, aquí hay como una especie de huerto comunal donde tienen plantas allí al fondo, miren. Es imposible determinar cuántas personas viven en Kamagasaki, ya que el lugar es frecuentado por habitantes de la calle, vagabundos, vendedores ambulantes y personas que viven en movimiento llegando y saliendo. Pero se estima que más de 30.000 personas viven en este barrio. Suelen ser personas mayores, adictas a bebidas, drogas, pachinko, enfermos o abandonados por sus familias. Muchos están desempleados, pero no por falta de trabajo. Y es que muchas personas simplemente tienen adicciones. Adicciones a estupefacientes, adicciones a los juegos, sobre todo. O al tabaco, o al alcohol. Es que pueden ser mil y un cosas. Y eso, la adicción es adicción y tiene la misma cara en todos los rincones del globo. Ningún ser humano está exento de poder caer en eso y luego de sufrir los estragos que son consecuencia precisamente de las adicciones. Hay un juego muy particular que solo se ve aquí en Japón y que causa mucha adicción, y es específicamente el que les nombré, el pachinko. Pachinko. Se trata como de un juego de estos de maquinita, tipo de casino, pero que son como unas bolitas metálicas, muchas bolitas metálicas. Son como el tamaño de una canica. Más o menos. Y entonces la idea es meterlas en una máquina y ellas van pasando por varios lugares y se tienen que meter en algunos en particular para que la gente gane. Claro. Obviamente que nunca se mete. Un juego de azar al final. Y es adictivísimo. Vamos a ver algunos de ellos para que ustedes vean de qué se trata y que vean el tipo de personas que podemos conseguir allí, que es el mismo tipo de personas que estamos viendo acá. Así que vayan a ver eso. Son este tipo de lugares que están por todos lados. Por ejemplo, en este lugar estamos en una calle de estas peatonales techadas y hay cientos de maquinitas allá adentro. Y ya ustedes van a ver el juego emblema y estrella de aquí, el que pues hace que la gente caiga en este tipo de, adicciones. Obviamente que si comparamos Japón con otros países del mundo en relación a cuánta gente vive aquí en la calle, pues no llega a niveles, pero... No, nunca podemos poner la balanza con el mismo peso, ¿no? Y además tomen en cuenta que este es el barrio más pobre y más grande de Japón. Imagínate. Y la verdad es que no es muy grande. No, y la verdad es que tampoco se ve tan pobre. Tampoco está mal. Sí ves cosas, pero en comparación a otros destinos que no son considerados los más pobres del país, la diferencia es monumental. Enorme. Vamos. Porque, vuelvo y repito, aquí no estamos tratando de juzgar nada ni hacer comparaciones, porque sé que algunas personas van a decir, no, y tú que vienes de Venezuela. No, claro. Sino que simplemente estamos mostrando otra realidad que también se ve aquí en Japón, que quizás no se muestra mucho. Claro. Quizás muchos de ustedes desconocían este tema, pero realmente ni Japón está exento de este tipo de cosas. Exactamente. Precisamente hay que saber que en todos los destinos se pueden encontrar cosas muy buenas, pero también existen estos rincones así que no se mencionan demasiado. Entonces, bueno, es importante no idealizar los destinos, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos a medida que viajamos alrededor del mundo y cada vez nos abrimos más la mente. Saber que, existen muchas realidades, que no existe un mundo perfecto en ningún lado. Obviamente que existen esfuerzos del gobierno japonés por evitar esta situación, que estas personas pues salgan de la calle, pero es que sencillamente hay personas que no quieren ser ayudadas, y esto pasa también en muchas otras partes del mundo. Simplemente ya se acostumbraron también a vivir de esta manera y no conocen y no quieren tener otro estilo de vida. Y bueno, si les soy sincero, por ejemplo, yo con esta imagen, yo diría que estoy en cualquier calle de mi país.
no diría que estoy en Japón. Ese edificio luce muy parecido a cualquier edificio en Latinoamérica y este poco de cables y un poco de desorden visual, pues pasaría por cualquier barrio en cualquier lugar, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, si prestas atención a los cables, están muy bien estructurados. Eso sí. Pero visto así como en panorama, en el paisaje, modo, sí que puedes decir, esto parece cualquier barrio en cualquier lado. Miren, ese señor tiene ahí su casa, adentro de esa van. Bueno, para ser franco, también en Suiza hay gente que tiene como una medio casa en sus van y tienen ducha y tal porque se van a hacer turismo en los Alpes y demás. Pero claro, no viven allí su jornada diaria, claro. Pero esas vans son muy buenas. Sí. Miren, y hablando de juegos de mesa y de Go, este señor pero está jugando solo. Parece. ¿Y se puede jugar solo algo? No. Sí. A ver, Ramón, ¿qué cargas ahí? Mira, un profesional del Go. Tiene hasta su franela, mira. Se vino a preparar Ramonete. ¿Sabes lo que es esto? Este es el juego que se jugó contra AlphaGo, la primera inteligencia artificial que logró vencer a un humano. Porque el juego del Go no solamente requiere inteligencia y lógica, sino que también requiere una destreza intangible. Entonces se pensaba que la inteligencia artificial nunca iba a ser capaz de vencer a un humano, porque hace falta instinto. Y AlphaGo lo logró. Entonces esta es la representación del primer juego que se jugó. Por aquí tienen el nombre, por ahí está. Liu Fang, un buen jugador de Go que vive en Francia. Aquí los señores, pues esto es lo que pasa en el rato, la gente mayor aquí, jugando al Go, jugando al Witch. América. No. Venezuela. Venezuela. Ya, South America. Mira, este señor sabe mucho acerca de dónde queda Venezuela y los demás países de América. Hay varios países. Solo se peló por Portugal. Pero de resto nombró a bueno, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Miren, por cierto, los tableros están dispuestos aquí en este lugar para que los agarren y pues puedan jugar sin problema, ni siquiera los tienen que tener ellos. Señor muy feliz, muy amable, muy cordial. Aquí pues jugando su partida de Go. Y en esto, amigos míos, pues pasan el día las personas que viven en este barrio. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Estás haciendo trampa? No, lo que pasa es que cuando un jugador en el Go es muy fuerte, lo que es el caso, lo que yo entiendo del señor de la izquierda, se le da ventaja al jugador que es más débil. Eso es en función del nivel de cada uno, ¿no? Entonces estaba preguntándole cuántas piedras de ventaja el señor de aquí tenía. Tú puedes tener hasta un máximo de 9 piedras de ventaja. Imagínense, la ventaja con 9 piedras es enorme en el Go. Wow. Y este señor tiene 5 piedras de ventaja. Eso quiere decir que tienen un nivel de más o menos 6 de rango. El Go es considerado un arte marcial, como el karate, como el judo, todo eso. El Go, en este caso, se mide de 30 Q a 1 Q. 30 Q es el nivel más bajo. Si yo a ustedes les explico las reglas del Go, ustedes van a hacer 30 Q. Solamente conocen las reglas. Y a medida que van mejorando, adquieren pues más entrenamiento, más sapiencia, se van curtiendo más con el Go y van subiendo hasta de 30 a 29, van bajando más bien. Cuando llegan a 1 Q, llegan a nivel casi profesional. Y cuando pasan del 1 Q, llegan al primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, hasta el 9º dan. Cuando existe en el mundo algo así como 5 novenos dan. Casi nadie llega a 9º dan. Algunos 8º dan, 7º dan. Y cuando eres un gran jugador, puede ser primer dan. Por ejemplo, con quien yo entreno en Suiza, él es tercer dan o segundo dan más o menos. Yo llegué a ser 10 Q, que es un buen nivel, pero bueno, por lo que estoy viendo, yo creo que estos señores estarán como en 5º Q. Mira, pero sin duda alguna, Ramón, esto es un juego de inteligencia. Sí, 100%. O sea, no es gente que porque sea gente que probablemente viva en la calle, no son inteligentes. No, son nada que ver. Gente capacitada que está aquí. Sí. Y a lo mejor también es una cuestión más cultural, ¿no? Es una cosa que se juega en las casas. Yo no sé si se seguirá haciendo. Es como en Armenia, por ejemplo, el ajedrez se estudia en el colegio. Entonces, aquí el Go es algo así. Probablemente es algo así. Lo que sí he visto es que hay muchos negocios de este tipo que venden como cosas de segunda mano, cosas muy económicas. ¿Qué es eso, Ramón? Un tablero de Go. Ah, mira. Está cool, ¿no? No, miren, tienen de todo. Tienen muchos objetos que obviamente están usados, pero también venden como ropa nueva, calcetines, zapatos. Tienen como de todo un poco. Miren, lentes, joyería. Este tipo de tiendas son bastante curiosas de ver porque te puedes conseguir algunas joyitas. Miren, tenemos un pequeño pato Donald aquí y tenemos una muñeca no muy bonita que te salga así en la noche de repente. Tienen muchos objetos así muy random. Bolsos, morrales, miren, relojes. Miren, son tienditas
que tienen de todo. Ramón, ¿esto sería una joya realmente? Sí, esto es el Go, es un juego tradicional que originalmente nació en China y después fue jugado en Japón, porque es un juego que es más difícil que el ajedrez. Las posibilidades en el Go son más grandes que los átomos que existen en el universo. El estudio del Go es extremadamente complejo y la construcción de este tipo de cosas requieren de muchísima pericia. No solamente porque son objetos particularmente caros, esto se hace con una concha marina que ahora está en peligro de extinción y ya no se producen más, y esto se hace con otra piedra, ¿no? Estas son las piedras del Go, las blancas y las negras. La cuestión es que cuando se hacen estas líneas, por ejemplo, ¿sabes cómo se hacen las líneas del Go? No. Con una katana. ¿En serio? Bañada en tinta. Entonces la pasas, zap, rap, y necesita, como les dije, muchísima pericia. Esto restaurado podría costar fácilmente $2.000. Wow. ¿Sabrá el señor que eso cuesta $2.000? ¿Quién sabe? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntar cuánto lo vende. Okay. How much? Ok. 500. Eso es un regalo. Eso cuesta un... $3. $3. $3. O sea, casi que me compensa comprarlo, llevarlo al correo y mandármelo para mi casa. Hemos conseguido una joya. Vinimos por cobre y conseguimos oro. Bueno, vinimos por latón y conseguimos platino. ¿Qué hacemos, Ramón? Estamos bien entusiasmados porque son estos momentos en los que de verdad consigues algo que vale oro. Claro. Ustedes vieron, el señor puso 500 yenes. A menos que sean $500 y aún así en $500 debería estar muy barato. En $500, sí, pero en $500 con la restauración, sí, la limpieza, la restauración, el envío y todo eso, a lo mejor ya me llega a 500 más. Claro. ¿Será $500 que él quiso decir? No sé. Déjame preguntar. Ajá, vamos a preguntarle si son los $500 o 500 yenes. Sí, son 500 yenes. Estos son el tipo de máquinas que les digo, que de aquí dependen muchas de las personas que viven aquí. Aquí te venden, miren, cervezas, que no es muy común de ver las máquinas de cerveza. Todas estas son máquinas de cerveza. Miren esto. No es que le haga muy bien a esta gente pues disponer de este tipo de productos así. ¿Cuánto puede costar una cerveza? Pues miren, 300 yenes, 170 yenes, 120 yenes, 140 yenes. Pero más o menos esos son los precios en este tipo de maquinitas acá. Y de estas tiendas hay muchas. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto mucho de entrar a este tipo de tiendas. Yo creo que una persona con tiempo y paciencia aquí se podría encontrar. Pues sí, miren, desde los estuches para llevar los palos de golf. Ah, mira, este es otro. Otro Copan, pero este no es la misma calidad que el otro. No, el otro hay otro más. Mucho mejor. No te puedo creer. Hay un montón. Uf, pero es que esto está lleno, hay 3. Esos son animales disecados. O déjame preguntarle cuánto venden esto, a ver si también me lo venden en 500 yenes. Ajá, para comparar. Miren, y tienen como unos animales aquí. Yo no sé si serán de verdad o no, pero por ejemplo, esa pequeña vale 60.000 yenes y la más grande vale 120.000 yenes. 6.000. Claro, estos son más caros. Pero tendría que verlos y allá abajo hay más. Pero fíjate la diferencia, 6.000 a los 500 yenes de allá. Así es la forma de identificar si son de concha marina. Claro, y estas ya no se producen porque esta concha marina está en peligro de extinción. ¿Cuántos son 6.000? $35. Está súper barato. Está regalado, no te puedo creer que esto cueste $35. Y este sí está perfecto, este no le tienes que hacer nada a la mesa. Nada. Miren, pero esto parece como especie de un mini mercado negro porque tienen hasta, miren, un colmillo, perdón. Un colmillo de marfil. ¿Sabes lo que cuesta eso? Muchos años de cárcel si pasas por el aeropuerto con eso. Con total seguridad. Bueno, a ver, estas son cosas que hay que analizar bien por el tema del transporte. Ramón vive en Suiza y estamos en Japón. Entonces habría que ver cómo mandar esa caja enorme, porque ustedes vieron que es una caja, no es nada más un tablerito así como el de ajedrez. Es esa caja que tiene base, que tiene esas piezas. O sea, hay que ver primero cuánto cuesta el envío. Claro, pero me lo llevo, te lo juro que me lo llevo. 500 yenes, es un regalo. $3. $3. Es un regalo. Bueno, si quieren ver cómo termina esta historia, les vamos a estar contando por Instagram qué pasó. En Instagram nos pueden seguir como Gabriel Herrera _ y La Vida de M, que también tienen en la descripción de este video el canal de Ramón, que también les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y amigos míos, yo creo que no queda más nada que mostrarles de este barrio. Estuvo bastante interesante. Oye, sí. Un recorrido corto, pero bastante cargado de información. Revelador, diría. Revelador, esa es la palabra. Revelador. Porque yo mismo no me esperaba. Tú me dijiste, no, vamos a ver el barrio más pobre. Yo me esperaba, bueno, casas más humildes. Sí. Pero no, vimos cosas que uno puede encontrar en los lugares más oscuros de cualquier país, vamos. Sí, señor, la verdad es que aprendimos bastante. Sí. Yo aprendí bastante. Ustedes espero que también hayan comprendido y aprendido el por qué sucede, cuáles son las causas, los motivos y cómo viven. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Recuerden
que lo pueden hacer en el botoncito que está aquí abajo, el que dice suscribirse. Si me están viendo por la televisión, agarren su teléfono 5 segundos, verifiquen que estén suscritos porque a veces no están suscritos, les aparecen los videos. Es un apoyo invaluable para nosotros seguir haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Y pues nos vemos en otro video por aquí, por las calles de Japón muy pronto. Así que bye bye, se les quiere.